Ok, gloria al Señor. El importante aquí es el Señor. Amén. Amén. Ahí viene. Por ahí arrancamos. Acuérdenme un poquitico tal el hermano Eduardo, pero vamos a empezar orando, gloria al Señor. Gracias, Señor. Y ya luego empezamos nosotros con la clase, decimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos y te damos las gracias por darnos, Señor, la oportunidad nuevamente de estar en este lugar. Hemos venido, Señor, a adorar tu nombre, a glorificarte, a bendecirte, a exaltar tu nombre, Señor, reconociendo que lo único importante aquí eres tú. Tú eres, Señor, quien nos da el entendimiento, la sabiduría, tú eres, Señor, nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, en este día a glorificar tu nombre. Queremos, Señor, que tu presencia se siente en este lugar en una forma especial. Danos, Señor, entendimiento en las Escrituras, eterno Dios, que podamos entender, que podamos, Señor, acatar lo que tú nos quieras revelar a través de ella. Tuyo, Señor, es el poder, tuya la alabanza, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Es hermoso adorar al Señor, ¿no? Amén. Es hermoso congregarse. Amén. A mí me gusta congregarme. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a buscar el libro de los Efesios, capítulo 4. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4. Ya estamos concluyendo con esta clase sobre los dones. ¿Okay? Posiblemente con la ayuda del Señor ya cambiemos de clase. O estaremos dando posiblemente una clase sobre impartición y la llenura del Espíritu. Pero vamos a abrir el libro de Efesios capítulo 4. Si lo tienen, digan amén. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, vamos a dar lectura del 1 hacia adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Dios dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Ya nosotros la semana pasada tocamos un poco sobre los apóstoles, ¿no? Y sobre esta clase empezamos a hablar sobre los diferentes ministerios. Son 5 ministerios: el apostolado, el pastor, el maestro, los profetas, ¿y cuál es el otro? Evangelista. ¿Okay? Aquí hay ministerios que cada uno de nosotros podemos ejercer. El evangelismo, por ejemplo, es un ministerio que casi siempre las personas piensan que el evangelista es aquella persona que está predicando y que llegan las multitudes, y siempre estamos con esta campaña en donde aparecen los evangelistas y la gente se convierte y hay un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y está bien, porque es uno de los ministerios, ¿no? El evangelista, pastor, el maestro, el profeta y el apostolado. Pero cada uno de nosotros puede ejercer el evangelismo, porque el Señor Jesucristo, uno de los ministerios que Él más ejerció fue la obra evangelística, pero a nivel personal. Y lo vimos que Él habló con la mujer samaritana, habló con Nicodemo, habló con un sinnúmero de personas a nivel personal. O sea, que cada uno de nosotros, de parte de Dios, no puede decir que no, yo no soy evangelista. Dios nos ha llamado al evangelismo a todos, porque el Señor quiere que todos nosotros hagamos discípulos. Amén. Posiblemente no tengamos esa gracia,
para acumular una multitud de personas que te escuchen, pero sí tenemos de parte de Dios la responsabilidad de evangelizar. Y yo tenía un pastor que él decía que los pastores no paren, que las que paren son las ovejas. En otras palabras, que cada uno de nosotros espera que nosotros por lo menos invitemos a la persona a la iglesia. Amén. Invite a la persona, a sus familiares, o a alguna persona que usted conozca, algún amigo que viva por el área, amistades, invítelo a la iglesia. Porque dice la palabra de Dios, de gracia recibiste, dad de gracia. En otras palabras, la gracia que usted recibió de parte del Señor, usted quiere que la persona que sabe que está en necesidad y que puede necesitar de parte del Señor un aliento, una palabra de consuelo, una exhortación, una amonestación, invítalo a la iglesia. Si te dicen que no, bueno, te dijeron que no, pero usted siga insistiendo. Hay un dicho por ahí que dice que tanto de una piedra, una gota de agua sobre una piedra, que le hace un hoyo, le hace un hueco. Y es verdad. Entonces usted sigue insistiendo a la persona y tarde o temprano, cuando usted menos lo piense, la persona puede aceptar en venir a la iglesia, escuchar la palabra del Señor y a ser edificada y a formar parte del cuerpo de Cristo. Debemos nosotros, dentro de estos dones, buscar a ver en cuál de ellos Dios quiere que nosotros veremos. Hay personas que tienen un llamado específico, vamos a reconocerlo. Los apóstoles del Antiguo Testamento, ¿no? Del Nuevo Testamento, estos apóstoles sucesores a ese nivel no creo que lo hayan. Pero sí sabemos que todavía hay personas que tienen de lo contrario no fuera uno de los 5 ministerios. Entonces no podemos decir que, bueno, está el ministerio del pastor, está el ministerio del maestro, amén, está el ministerio del evangelista, pero no está el ministerio del apostolado. En otras palabras, sabemos que hay un montón de personas que se llaman apóstoles, pero nosotros sabemos que son unos fraudulentos. Pues, ¿cómo va a ser que un apóstol, una persona que se llame apóstol, que tenga una multitud, en una iglesia donde haya un sinnúmero de personas, miles, ¿no?, de adeptos, que lo sostienen y le dan sus ofrendas y todo, y la persona tiene miles de personas que lo siguen, pero cuando él va a la iglesia aparece como con gente con metralladora, y aparece como en una limusina, y él llega a la iglesia en una limusina y se salen las personas, los guardaespaldas salen de la limusina y están con la ametralladora. Oye, ¿pero qué es esto? Porque los apóstoles del Nuevo Testamento estaban lidiando con las entidades espirituales, pero era a nivel espiritual. ¿Ah? Nuestra ametralladora es la espada del Espíritu. Exacto, correcto. Nuestra ametralladora es la espada del Espíritu, no una ametralladora física. Pero fíjate que hay muchas personas que han caído bajo la red y el engaño del enemigo. Porque lamentablemente al ser humano le atrae mucho como la euforia y la multitud, y le atrae mucho lo sobrenatural y todas estas cosas. Y cuando usted se deja guiar solamente por la vista, por lo que sus ojos pueden ver, y por esta situación, usted puede caer presa del enemigo. Y dice la palabra del Señor que el enemigo va a hacer caer el fuego del cielo. En otras palabras, que pueden aparecer falsos apóstoles por ahí que hagan unas señales fraudulentas por ahí y pueden hacer cosas que pueden engañar a la persona. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque la Biblia dice que aún los escogidos serían engañados. Amén. Se levantarán también falsos profetas. Entonces nosotros, hablando sobre los dones del ministerio de la iglesia, tenemos que reconocer que nosotros tenemos un cuaderno bíblico, tenemos las escrituras sagradas, a la cual nosotros tenemos que mirar, ¿ok? Porque esta es nuestra guía. Esta es la palabra profética más segura. Y si nosotros estudiamos, escudriñamos las escrituras y obedecemos los mandamientos del Señor, nosotros no vamos a ser engañados. Y por más señales que haga una persona, bueno, nosotros podemos aceptar el hecho de que la persona está haciendo señales de sanidad y porque el Espíritu Santo todavía sigue sanando, sigue libertando. Pero si una persona aparece y empieza a hacer estas señales y prodigios, pero luego empieza como a torcer la Sagrada Escritura, o a través del mensaje completo posiblemente tuerce la Sagrada Escritura, entonces luego quiere venir a hacer una impartición. ¿Impartición de qué? Tú torciste el libro sagrado, lo torciste en siendo la Escritura, vida y por haber, o te fuiste con una enseñanza nueva. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Tenemos la Sagrada Escritura. Este es el guía y este es el manual.
Entonces nosotros debemos de leer las Escrituras y entender que en estos últimos tiempos todavía están en vigencia los 5 ministerios. De que hayan sucesores a nivel de los apóstoles, lo dudo, porque no van ellos a empezar a escribir escritura y agregarle a la Sagrada Escritura y escribir cartas apostólicas. Ellos no van a escribir cartas apostólicas, porque ya tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos el canon bíblico. Y que a mí sí me claro que el que aumenta o quita, el que aumente, correcto. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. A ese nivel no lo creo. Pero sí hay personas que tienen, yo pienso que hay personas que tienen el llamado y son genuinos. Hay personas también que lamentablemente se aprovechan de la no voy a decir la inocencia, sino de la simplicidad que hay en el ser humano y en el creyente. El creyente tiene que estar un paso adelantado al diablo. Tiene que estar un paso adelantado al diablo. Reconocer que hay apóstoles fraudulentos, hay profetas falsos, hay maestros falsos. De todo ministerio que el Señor tiene aquí, de estos 5 ministerios, hay una copia falsa de parte del diablo. Amén. Pero nosotros tenemos que orar, pedir discernimiento de espíritu, que el Señor nos ayude, porque los 5 ministerios todavía están en vigencia. El apóstol Pablo, no podemos decir, bueno, está el ministerio del maestro, está el ministerio del evangelista, está el ministerio del pastor, pero no hay ministerio del profeta y no hay ministerio del apóstol, porque ya eso pasa. No, esto está en vigencia. Nosotros tenemos que reconocer que entonces es nuestro deber como cristianos escudriñar las Escrituras, pedir a Dios que Dios nos dé entendimiento y nos dé sabiduría, porque la Biblia dice, en una de las cartas de Juan, dice que la unción misma nos iba a enseñar a nosotros, que ya nosotros no tenemos necesidad de maestro. No es que no tenemos necesidad de maestro, sino que el Espíritu Santo mismo nos iba a dar a nosotros discernimiento y nos iba a dejar saber a nosotros cuando algo es de Dios o cuando no es de Dios. Y nosotros a través de esa fuente vamos a discernir si lo que está siendo enseñado, lo que está siendo instruido, predicando, va conforme a la Sagrada Escritura. Cada uno de nosotros que ha recibido a Cristo en su corazón tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Tiene? No podemos dudar que no lo tenemos. Porque entonces todo lo que es de la duda no es de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, quien es el Paracleto, dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede ver porque no le conoce. Pero nosotros le conoceremos porque estará dentro de nosotros y estará sobre nosotros. Y Él nos iba a llevar a nosotros a toda verdad y a toda justicia. Entonces el cristiano debe de tener, o nosotros debemos de tener, una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es una persona, es un espíritu. ¿Okay? Es persona en el sentido, porque tiene sentimiento, tiene inteligencia, ¿okay? Habla, se le puede contrictar, tiene emociones, él se siente. En otras palabras, en ese sentido, el Espíritu Santo es la personalidad de Dios, es la personalidad de Cristo. Él es el corazón de Dios aquí en la tierra. ¿Okay? Él es el que revela todos los misterios, Él es el que revela el corazón y lo que Dios quiere. Él es quien está dirigiendo todo esto. Entonces nosotros nos haríamos un bien a nosotros mismos en tener una buena relación con el Espíritu Santo de Dios. No desmayar en la búsqueda de la oración, no desmayar en la búsqueda de las Sagradas Escrituras. Tenemos que leerlas. Un cristiano que no lee la Biblia, hay que poner un cuestionamiento a ese cristianismo, porque el cristiano tiene que buscar dirección de Dios y la Biblia, ella habla, tiene esa característica de que la Sagrada Escritura, al ser escrita por el Espíritu Santo de Dios, ella es el respirar de Dios. Entonces, esta palabra, cuando usted la abre y la lee y usted busca de parte de Dios, ella le instruye y le enseña y le habla la palabra de Dios. Esta palabra habla. ¿Okay? Hay muchos libros que se han escrito, hay muchas personas, todavía hay apóstoles, hay personas que han escrito libros, pero las escrituras de ellos no pueden venir a formar parte de este canon bíblico. Ya esto está cerrado. Las Sagradas Escrituras, en ese sentido, las Sagradas Escrituras están selladas. No podemos decir que no, que yo vengo ahora, tengo un libro que yo he escrito,
Dios me dio una carta apostólica y yo quiero venir y meterla aquí antes del libro de los Hebreos, y esta es la carta según el apóstol Federico. Tal cosa no puede ser. Entonces ya nosotros en ese sentido, nosotros no somos ningunos bobos, somos cristianos, somos mansos, amén, pero no somos mensos. Nosotros sabemos lo que, yo no le estoy diciendo algo a usted que usted no sabe, son cosas que nosotros sabemos, pero tenemos que hacer hincapié y un énfasis para reconocer que en estos últimos tiempos se van a mover cosas medias raras. Y nosotros lo vemos a veces en un sinnúmero de ministerios que se levantaron con la unción que la unción de la escoba. La unción de la escoba. Y hay unos ministerios como que son gente como que, no sé, son hermanos que han caído en el error y se han dejado como seducir por estos maestros y estos pastores o ministros que están siendo fraudulentos. Entonces nosotros tenemos que entender que dice la Biblia que no debemos nosotros de ser engañados, porque el diablo mismo dice, se disfraza como ángel de luz y se puede parar detrás de uno de estos, detrás de un púlpito, y puede engañar. Entonces dice la Biblia que si nosotros insistimos en ser dirigidos por personas que no tienen el conocimiento bíblico y no respetan la Sagrada Escritura, nosotros podemos caer bajo el dardo del error, podemos caer bajo la mentira. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no todo lo que brilla debajo del sol es oro. No todo lo que brilla es oro. Nosotros hemos visto a través de los tiempos, por ejemplo, si nosotros vemos el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Josafat y el rey Acab iban a ir a pelear? Entonces creo que Acab le dijo a Josafat, debemos de buscar a Galaad. Había un territorio que ellos querían conquistar. Entonces Josafat dijo, no podemos nosotros consultar con un profeta verídico. 450 profetas diciendo vayan a la guerra y vayan a la pelea, que la victoria es vuestra. Mas sin embargo Josafat dijo, no, queremos hablar con un profeta verídico, un profeta que sea de Dios. Y apareció Miqueas, y Miqueas dijo, no vayan porque van a perder la guerra. Y dijo, vi a Israel tendido como en el valle. Y no, de una profecía así, algo de esa índole. Entonces el profeta verídico no va a ir todo el tiempo a profetizar lo que la gente quiere escuchar. Entonces nosotros como ministros de Dios tenemos que reconocer que van a haber enseñanzas, que van a haber predicaciones que nosotros podemos lanzar desde el púlpito, que posiblemente no sean muy apreciadas. Pero eso no quiere decir que no es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. La palabra de Dios viene para edificar, exhortar y consolar. Nos pueden dar una exhortación, y Dios puede dar una exhortación a la iglesia. Nosotros necesitamos ser disciplinados, porque el Padre a quien ama disciplina. Y si Dios no ha tomado a nosotros como hijos, no se piense que nosotros no vamos a ser disciplinados de parte de Dios. Entonces tenemos que darle un espacio al Espíritu Santo de Dios para que Él nos discipline a nosotros. El Espíritu Santo de Dios sabe disciplinar mejor que nosotros. Porque Dios, quien nos creó, y el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, que está dentro de nosotros, sabe de dónde nosotros cogíamos y sabe qué es lo que nos mueve a nosotros y qué es lo que nos mueve a nosotros a doblar rodillas. Porque yo desde este lugar yo puedo tratar de lanzar una exhortación y una cierta clase de corrección, pero posiblemente eso, en vez de llevar a la persona a un arrepentimiento, lo aleje de la iglesia. Hay personas que han escuchado palabras desde un púlpito que en vez de ser edificadas han sido derribadas y no quieren saber de Dios, del Evangelio. Posiblemente los receptores estaban malos, la persona ha sido herida, recibió la palabra inadecuadamente, o posiblemente la palabra fue lanzada sin el dote del amor. Entonces nosotros tenemos que reconocer, por ejemplo, en el ministerio del pastor, el pastor ha sido llamado a edificar, igual que los demás dones. El pastor, juntamente con el maestro, juntamente con el evangelista, juntamente con el apóstol, han sido llamados a edificar la iglesia, a edificar a los hermanos, a estimularlo a la fe y a guardar las verdades bíblicas. Amén. Amén. Decimos el nombre del Señor. A eso hemos sido llamados, al estímulo de la fe. Entonces ninguna iglesia puede funcionar sin dirigentes designados. Deben de haber personas que están designadas a ejercer ciertas labores.
en cada iglesia, aún en una iglesia de esta índole pequeña, hay personas que han sido llamadas de parte de Dios para ejercer el ministerio del maestro. Parte de mí, porque yo estoy funcionando bajo otro ministerio y queremos nosotros levantar nuestro ministerio también. Pero aparte de la pastora, quien da la predicación, y la pastora puede funcionar también dentro del don del maestro, pero la pastora no puede hacer todos los ministerios. Entonces, no va a poder coger la guitarra. Han habido ministerios donde el pastor lo hace todo, el músico lo hace todo. No, debe de haber un músico, uno encargado de la adoración y la alabanza, y hay que delegarle a esa persona esa responsabilidad. La pastora ya tiene su responsabilidad, o el pastor, de predicar la palabra del Señor. Y si hay una persona que puede elaborar dentro del servicio de la limpieza y organizar ciertas cosas, entonces ya esa persona, si el Espíritu Santo de Dios te empieza a redarguir en algo, eso quiere decir que es lo más seguro que te quiere en esa área. Entonces tú no puedes silenciar esa voz y decir, no, eso no es a mí que me están hablando. Eso, no, cada persona tiene de parte de Dios una responsabilidad, porque podemos funcionar con los dones del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene dones espirituales que podemos funcionar. Podemos hablar en lengua, podemos dar una palabra profética, podemos ser usados en el dote de la sanidad de parte del Señor, si el Espíritu Santo de Dios así lo quiere. Pero aparte de los dones espirituales del Espíritu, están las responsabilidades ministeriales, porque esto es lo que va a sostener a la iglesia a funcionar debidamente. O sea, hay una persona que puede ser el diácono, un dirigente, que también un anciano. Está la persona que va a decir la enseñanza, la adoración y la alabanza, y está el pastor, el que lo overseer, el que mira por todo lo que se mueve, ¿no? Viene siendo entonces el pastor. Pero si usted escucha la voz de Dios, cierto ministerio, por ejemplo en el don de la enseñanza o el evangelismo, usted no puede decir, no, eso no es a mí, eso soy yo. Yo no tengo la inteligencia para ejercer una clase. Una clase. Usted tiene la inteligencia y tiene posiblemente el dote para hacerlo, pero nosotros entonces debemos de esmerarnos, coger estudio, comprar libros de estudio, comprar Biblia de estudio, comprar comentarios bíblicos y empezar a leer Biblia y a profundizar en las Escrituras, a ver en dónde yo puedo ayudar dentro de los ministerios dentro de la iglesia, porque posiblemente usted también pueda lanzar una buena prédica, una buena predicación, pero si tenemos temor de pararnos en el púlpito, pues, ¿quién es perfecto? Aquí no hay nadie perfecto, todo el mundo tiene algo de donde está cogiendo, pero debe de haber una decisión y una responsabilidad de nosotros querer trabajar en una área ministerial. Si voy a trabajar en el evangelismo, voy a trabajar en el evangelismo. Pero eso no quita que porque tú estés trabajando en el evangelismo y estés dando tratado, que tú no puedas dar una clase. Porque casi siempre cuando una persona fluye en la enseñanza, uno tiene esa responsabilidad y tiene que aprender más Biblia. Porque una persona nunca termina de aprender. Siempre hay algo nuevo que nosotros podamos aprender, siempre hay algo que necesitamos. Y la Biblia nosotros nunca vamos a terminar de leerla ni de estudiarla. Porque cuando nosotros más pensamos que más Biblia conocemos, menos sabemos. Porque Dios se le revela a uno como una profundidad más en cuanto a la enseñanza o en cuanto al estudio. Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad. Siente de parte del Señor esa inquietud y el Espíritu Santo de Dios empieza a redarguirte para que tú te pares aquí y dé una clase o dé una predicación, empieza a prepararte y ya luego el Señor te impartirá a ti el don, porque los dones se reciben por impartición. El Espíritu Santo de Dios te puede inquietar a ti, darte el don también. Yo no necesariamente tengo que imponerte la mano a la pastora o un anciano de la iglesia imponer mano para que tú recibas ciertos dotes. El Espíritu Santo de Dios es quien da todas estas cosas. Amén. Pero en una administración de impartición en donde Dios va a levantar un ministerio como de esta índole, entonces van a hacer falta personas que hayan decidido tomar la responsabilidad ministerial. La palabra, porque nosotros podemos ser responsables. Pero en el trabajo yo soy responsable, llego temprano y tengo que estar regularmente en el trabajo y no falto.
Entonces, dentro de la iglesia asumimos una responsabilidad, posiblemente no recibimos ningún salario ni nada, una ofrenda sería una cosa, algo diferente, pero nosotros dentro de la responsabilidad de la iglesia, yo si recibo esa inquietud de parte del Señor y el Espíritu Santo de Dios te sigue redarguyendo, entonces si escucháis la voz de Dios, endurezcáis vuestro corazón. En otras palabras, Señor, ok, si tú quieres que yo haga esto, me voy a empezar a preparar. Voy a coger clase de evangelismo, voy a coger clase en un instituto bíblico, y te va preparando. Y mientras te va preparando con esa responsabilidad, Dios te va abriendo el campo para que tú te esmeres dentro de la iglesia, y la iglesia va a ser de bendición. Porque en una iglesia de esta índole, el ministerio puede crecer, no se equivoquen, porque Dios de repente puede dar el crecimiento. Entonces cuando el crecimiento empieza a pasar, entonces llegan personas nuevas que posiblemente el mismo Espíritu Santo Dios le esté enviando para que asuman la responsabilidad ministerial. No nos podemos sentir celosos o sentir cierta clase de envidia porque una persona que recién llega, o posiblemente Dios la manda con una responsabilidad para ayudar dentro del ministerio de la iglesia, no nos podemos sentir mal, porque entonces quiere decir que estuvo ahí la oferta dada, pero nadie asumió la responsabilidad. Entonces cuando nadie asume la responsabilidad, el Espíritu Santo de Dios, quien cuida de la iglesia, envía personas. Entonces viene una persona nueva, empieza a ser levantada y empieza a ser usada. Esa hubiese podido ser tú. Entonces nosotros yo trato por todos los medios de tratar de hacer la voluntad de Dios, porque yo no quiero sentirme mal cuando Dios empieza a levantar a otra gente. Digo, yo puedo estar haciendo esa situación, puedo estar ministrando dentro de ese ministerio. Entonces en cualquier área en donde tú puedas ejercer el don tuyo para ministrar dentro de la iglesia, debes asumir esa responsabilidad, porque vamos a ser bendecidos de parte de Dios. Dios te va a inquietar, Dios te va a llenar. Porque ¿para qué Dios va a llenar una vasija del Espíritu Santo de Dios? Para que nosotros nos pongamos, voy a poner entre comillas, porque yo veo a veces veo peliculitas también. Para uno estar viendo televisión, viendo Netflix, Dios te va a llenar para que tú seas de bendición a los hermanos, para que sea de bendición a la iglesia, para que hay personas aquí, yo sé que hay personas aquí que pueden dar una clase, pero que no quieren dar el paso y asumir la responsabilidad. Yo tomo la responsabilidad. Y si tú no puedes, hay ciertas iglesias, hablo de esto, pastora, porque estamos hablando de los 5 ministerios y estamos tratando ya de cerrar esta clase sobre los dones. Hay iglesias, hay ministerios, hay iglesias en donde a veces la enseñanza ellos la distribuyen. Por ejemplo, un domingo, fulanita está, nosotros hacíamos eso. Teníamos como un schedule en donde había una persona que traía la enseñanza bíblica un domingo o un mes, ¿no? Después le tocaba a otra persona dar la clase bíblica, y eso se puede hacer, pero entonces las personas que van a dar la clase debe de haber ¿cómo que se dice? Debe haber un cuaderno bíblico, no, un manual donde nosotros podamos ser instruidos, como lo hacen los pentecostales hacen eso, la Asamblea de Dios, que ellos tienen su libro de escuela dominical, en donde de ahí sacan las enseñanzas, los hermanos tienen el libro, y a través de ese libro van instruyéndose. A veces, bueno, pero el Espíritu Santo Dios, sí, el Espíritu Santo Dios fluye a través de eso, porque estamos bregando dentro del dote de la enseñanza, y es algo que está organizado, en donde nosotros podemos organizar la escuela dominical. Ya las personas saben cuál es la clase, cuáles son los temas que se están tratando, y las personas se están preparando para poder recibir a la multitud, porque Dios va a mandar una multitud y nosotros no estamos listos. Debemos estar organizados, debemos haber una responsabilidad. Hermanos llegan, hermana tiene la clase de la escuela dominical, está preparada de su clase y todo, ¿no? Ya sabemos a quién le toca dar la clase de la escuela dominical. Sabemos la persona que va a traer la prédica, que casi usualmente es el pastor o la pastora que trae la prédica. Puede haber que sea otra persona que traiga la prédica, pero hay algo establecido y con cierta clase de orden, porque el Espíritu Santo de Dios, y Dios es un Dios de orden. No estoy diciendo que aquí estamos desorganizados, estamos organizados, pero yo digo que para recibir ya una clase como de multitud, o que vengan 50, 30, y estamos creciendo, entonces lo que ya estamos aquí, debemos de empezar a resumir cierta clase de responsabilidad ministerial.
para que cuando empiecen a llegar los que están llegando, vean que estamos organizados y que estamos bien establecidos como iglesia. Entonces se quieren quedar y quieren ser partícipes de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en este lugar. Porque nosotros vemos que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo aquí. Y el Espíritu Santo de Dios se está moviendo y se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia del Señor. Y aquí no hay un desorden. Aquí vemos que hay amor. Hay iglesias donde tú vas que tú no sientes ni la presencia del Señor. Que es fría, es frívola. Pero hay otros lugares donde tú te acoges y tú sientes que hay amor dentro de la iglesia y el Espíritu Santo de Dios se mueve libremente. Queremos eso. Pero debemos de nosotros asumir las responsabilidades ministeriales. ¿En cuál área tú vas a funcionar? Porque hay 5 ministerios. Está el apostolado. Bueno, de que uno de nosotros vaya a ser apóstol, bueno, esos son llamados que vienen directamente en vivo de parte de Dios. Vamos a ser sinceros. Para uno ser apóstol a nivel del Nuevo Testamento, estos apóstoles, como Pedro, era la responsabilidad de cada, era uno de los requisitos era que ellos tenían que haber estado con el Señor por ese periodo de tiempo y haberlo visto a Él resucitado. El apóstol Pablo nunca estuvo con ellos, pero sí vio al Señor resucitado. Y ellos tenían una responsabilidad de guardar la fe y de guardar por las verdades bíblicas que ellos recibieron de parte del Señor. Y muchos de estos apóstoles, en vez de tener aplauso, lo que le esperaba a ellos era la cárcel. Porque el apóstol Pablo escribió muchas de estas cartas apostólicas. ¿De dónde fueron escritas? En la cárcel. Y cuando tú lees estas cartas, dice, pero ¿cómo una persona que está presa puede expresar una palabra tan poderosa como esta y sentirse más libre que los que están afuera? Porque hay cárceles físicas, pero hay cárceles espirituales y hay cárceles mentales. Hay personas que se encarcelan dentro del conformismo. O se encarcelan entre, no, yo no puedo. No, tú puedes. Querer es poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca ponga el impedimento, porque si nosotros tenemos un Dios tan poderoso como el que nosotros tenemos y profesamos, entonces el Dios nuestro nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia y nos va a dar la fortaleza para nosotros ejercer un ministerio. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros ejerzamos un ministerio. Y hay requisitos, ¿no? Deberes dentro del liderazgo de la persona que asumen el apostolado o que asumen el evangelismo o que asumen el pastor, maestro o el profeta. Hay deberes. Y uno de los deberes que estos obispos o estos dirigentes o ancianos, uno de los principales deberes es alimentar a las ovejas enseñándole la palabra de Dios. Siempre deben tener en cuenta que el rebaño encomendado no es otro que el pueblo de Dios, comprado para sí con la sangre preciosa de su Hijo. En otras palabras, cada dirigente, Dios lo va a llamar a responsabilidad. ¿Qué tú le enseñaste a mis ovejas? Dice el apóstol Pablo que no todos nos hagamos maestros, porque mayor condenación recibirá el que enseña. Si yo estoy enseñando algo que yo no estoy predicando, debo de vivir lo que yo predico y de lo que yo enseño. Esa es la responsabilidad, que debemos de vivir lo que nosotros enseñamos y predicamos. Esa es la gran lucha. Pero nosotros tenemos que reconocer que a la persona que nosotros le estamos enseñando no es cualquier cosa, sino es a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que ha sido comprado con la sangre preciosa de Él. Por lo tanto, el que enseña tiene esa responsabilidad de estimular al pueblo a buscar de Dios y a crecer en la fe. No que las personas se sientan y se vayan entonces, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué clase de alimentación le estamos dando nosotros al rebaño de nuestro Señor Jesucristo? Y es por eso que debemos de pasar tiempo en la presencia del Señor, porque no podemos dar lo que no tenemos. Amén. Amén. Están silenciosos, eso quiere decir no que se están durmiendo, es que están escuchando. Gloria al Señor. Dice, Pablo describe su servicio de pastor de la iglesia en Éfeso y dice que ha proclamado toda la voluntad de Dios al amonestar, enseñar fielmente a los cristianos en Efesio. Por consiguiente, él pudo decir, estoy limpio de la sangre de todos. Los obispos de hoy deben asimismo declarar a sus iglesias toda la voluntad de Dios. Deben predicar la palabra, corregir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Exhortar, corregir, enseñar, alimentar.
A veces no queremos recibir la corrección, pero si la corrección viene de Dios, amén. Porque los profetas predicaban juicio, predicaban exhortación, predicaban unas palabras duras, los profetas en el Antiguo Testamento, pero muchos de ellos también predicaron juntamente con esas palabras duras, predicaban restauración. Y siempre debe de haber un balance, debe de haber el cordero y debe de haber el león en la persona. Yo no puedo ser todo el tiempo un león desde el púlpito y dar una clase de palabras que no alimenta al pueblo y lo llevan más bien a ponerse rebelde en contra de Dios, no quieren saber de Dios. Y sabemos que hay personas que han cometido una desobediencia, que meritan una disciplina, una disciplina. Pero entonces, ¿cómo nosotros llevamos un balance en donde la persona pueda recibir la corrección, pero que a la misma vez, en vez de separarse de Dios, busque más de Él? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y vamos a ser sinceros. Cuando nosotros cometemos una falta con Dios, ¿cómo Dios te atrae a ti? Dios no puede corregir, pero casi siempre Dios nos atrae con el amor. Y nos atrae y dice, pero Dios, yo no estoy supuesto a sentir la presencia del Señor. Yo no estoy supuesto a tener esta comunión con Dios. Pero cuando nosotros a veces menos buscamos de Él, Él nos busca a nosotros. ¿O no ha pasado así? Usted puede estar durmiendo lo más tranquilo. Y usted sabe que su habitación se está inundando de una presencia que usted misma no la proclamó ni nada, sino que el mismo Señor hace acto de presencia, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos atraídos hacia Él. Entonces la enseñanza que traían estos obispos, estos líderes, estos ancianos, casi siempre ellos buscaban atraer al pueblo y los reprendían también. Nosotros los vemos, que muchos de estos profetas, por ejemplo, en el caso de Jeremías, el pueblo de Israel estaba tan rebelde que el pueblo de Israel estaba cometiendo unas cosas que ninguno de nosotros lo vamos a hacer. ¿Sabes lo que hacían ellos? Y estaban dentro de los líderes religiosos. Ellos estaban pasando a sus hijos por el fuego. Estaban quemando incienso y haciéndole libaciones a Baal. Hacían ellos todas estas atrocidades a las cuales Dios nunca lo llamó a ellos que hiciesen. Dios le dice a Jeremías, cómprate una vasija del alfarero, cómprate una vasija, vete al valle de Hinón, llévate un par de ancianos y llévate un par de ancianos del pueblo, un par de ancianos de los sacerdotes, que se vayan contigo. Vete al valle de Hinón, donde ellos estaban cometiendo todas esas atrocidades, quiebra la vasija y entonces ahí empieza a profetizar. Le dice, así va a ser Dios con este pueblo, van a ser llevados cautivos, ustedes van a ser enterrados aquí, sus hijos y todo el mundo va a ser llevado cautivo y van a venir y van a cometer atrocidades con nosotros aquí porque el pueblo no quiere escuchar la palabra de Dios. Eso lo declaró Jeremías. Jeremías regresa. Cuando regresa, el que estaba encargado de guardar el orden dentro del templo, que era Pasur coge y lo mete preso. Y Jeremías hizo la voluntad, exactamente lo que Dios le dijo. Cuando lo mete preso, lo saca al otro día de la cárcel. ¿Y sabe lo que le dice él a Pasur? Tu nombre no será Pasur, tu nombre es Magor Misabí. Terror por todas partes, porque así va a ser lo que Dios va a hacer con esta ciudad. Va a venir la destrucción, va a venir la muerte, va a venir toda clase. Y profetizó la misma palabra que Dios le da. Él no cambió el mensaje porque lo disciplinaron, porque este Pasur o este hombre, dirigente del templo, cogió y lo metió preso, sino que siguió declarando la palabra del Señor. Muchos de nosotros, cuando declaremos la palabra de Dios, nosotros no podemos esperar que nos aplaudan. Usted espera un aplauso, usted va a evangelizar y empieza a predicar la palabra y está ganando alma para Cristo, de repente se le salta un dolor, usted no sabe ni de dónde, demonios, eso mismo de ahí, del demonio salió el dolor, un demonio tremendísimo que usted no puede ni siquiera pararse, y se levanta a alguien dentro de la misma familia suya, posiblemente atrás, dentro de la misma iglesia, se le desata una guerra. Nosotros no podemos esperar el aplauso, los aplausos nos los da a nosotros el Señor. Amén. Amén. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad en mí que yo he vencido al mundo. Pero cuando nosotros estamos predicando y estamos enseñando y estamos pastoreando y estamos haciendo la voluntad de Dios, si a veces las personas no quieren aceptar, después que usted cumpla con la misión que Dios le dio, usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Si las personas no quieren asumir sus responsabilidades, allá ella con Dios.
Después que usted cumpla con el mandato que Dios le ha dado, entonces cada cual va a ser responsable con el dote y el talento que Dios le dio. Porque cuando nosotros muramos y vayamos a la presencia del Señor, y el Señor te pregunte, ¿qué tú hiciste con el talento que yo tenía? Ah, no, Señor, que yo tenía miedo de ti, que tú eras un Dios firme y rústico y duro, y yo decidí esconderlo y guardarlo para cuando tú llegases. Esa parábola la conocemos nosotros, que el Señor le dijo, tú no eres de los hijos míos. O sea, es que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de parte del Señor, porque cuando Dios nos llama a nosotros, no es porque nosotros somos indispensables. Dios nos llama a nosotros porque Él quiere bendecirnos. Él quiere que nosotros seamos partícipes de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Cuando se fueron los discípulos y estaban predicando la palabra y estaban reprendiendo demonios, ¿cómo llegaron ellos? Contentos y gozosos. Amén. Porque estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Regocíjense más bien en que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Después de todo, cuando terminemos de hacer todo lo que hagamos para el Señor, dice el Señor, que nosotros debemos decir, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Entonces, que no podemos esperar siempre como una recompensa de parte de Dios cuando nosotros hacemos la voluntad de Él. Más bien, a veces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos puede llegar a nosotros, juntamente con la persecución, hasta la enfermedad nos puede tocar. Pero eso no quiere decir que una enfermedad que te toque a ti es porque tú pecaste. No necesariamente. Hay cosas que Dios busca, nos enfermamos porque estamos viviendo un mundo pecaminoso, cosas que pasan de la vida, porque ningún cuerpo humano va a durar para la eternidad, por lo menos no en esta vida. Entonces, somos tocados. Si Jesucristo fue tocado en su cuerpo, tú no vas a ser tocado, no te vamos a ser tocados. Nosotros no somos intocables. Jesucristo fue tocable y era el Hijo de Dios. Y ahora, ¿qué tú dejas de decirle a nosotros? Timoteo no estaba enfermo. Timoteo tenía algo en el estómago. El apóstol Pablo no tenía un aguijón. ¿Cuántos de estos apóstoles no tenían cierta situación y aún así Dios lo usaba a ellos? Dios pudo haberlo sanado. Al mismo apóstol Pablo le pudo haber quitado el aguijón ese, cualquiera que fuese, porque dicen que era de que una enfermedad en los ojos, otros que dicen otras cosas. Bueno, cualquiera sea el aguijón que él haya tenido, la situación era, dice que la Biblia, que era un mensajero de Satanás, que lo abofeteaba a él, para que él no se exaltase desmedidamente en las revelaciones que él había recibido de parte de Dios. Tú le dices, Señor, úsame, yo quiero que tú me uses, Señor, yo quiero ser tu siervo, úsame en la palabra profética, yo quiero ser profeta tuyo, yo quiero evangelizar, yo quiero ser esto, y lo que el Señor te desata a ti es una guerra. Dios quiere probar si la vasija va a dar la talla, si va a aguantar la olla de presión, si va a aguantar la presión que demanda un ministerio. Los ministerios demandan una presión tremendísima, emocionalmente, que aún a veces hasta la misma familia se viene en contra nuestra. Se te puede levantar la familia en contra nuestra. Y tú te preguntas, pero yo no le he hecho nada ¿por qué me tratan así? ¿Por qué me desprecian? ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué me maltratan? ¿Qué no le hicieron a Jeremías? A Jeremías lo maltrataban. A Jeremías no lo menospreciaban, no lo encarcelaban, no le daban paliza, no le daban azote. ¿Qué no le decían? Jeremías dijo, y miren lo que dijo Jeremías, porque Jeremías entró en una, yo prediqué esto en esta mañana, Jeremías dijo, maldito el día en que yo nací, maldigo el día en que nací, dijo Jeremías. Dijo, ¿por qué yo no morí en el vientre de mi madre? Y el vientre de mi madre no me fue a mí por tumba. Eso fue lo que dijo Jeremías. Dijo, ¿por qué yo maldigo el día y maldigo la persona que le trajo estas buenas nuevas a mi padre de que hijo varón te he nacido? Y le dijo a Dios, dice, me sedujiste, Señor, me engañaste, me venciste. Todo esto lo dijo el Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Dijo, me engañaste, me sedujiste, me redujiste y me forzaste a hacer tu voluntad. Eso estaba diciendo Jeremías. ¿Ok? Se sentía apaleado y se sentía en una depresión tremendísima. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, ¿cuántos de nosotros no podemos nosotros esperar de que nosotros no vamos a entrar en situaciones semejantes? ¿Podemos entrar nosotros en una depresión? ¿Un cristiano se puede enfermar? ¿Se puede enfermar? ¿Un cristiano se puede deprimir? Sí. ¿Un cristiano le puede llegar el desánimo a un cristiano? Claro que sí. Claro que le pueden llegar todas esas cosas. Ahora, lo que el cristiano debe de tener
es la decisión de seguir haciendo la voluntad de Dios. Porque estamos bajo esta carne. Y ahí van a haber momentos en donde nosotros nos vamos a sentir poderosos en el Señor, vamos a sentirnos bien, en comunión, y estamos bien, estamos fortalecidos. Y van a haber otras veces que nos vamos a sentir apaleados. Y dice, Señor, pero ¿para qué tú me llamaste a esto? No hay personas más preparadas que yo, personas que sean más santas, personas que tengan más conocimiento, más sabiduría. Pero ¿por qué soy yo el que tengo que hacer esto? Jeremías le estaba preguntando de toda esa cosa. Dice, me sedujiste. Predíquelo, porque eso no es el evangelio de la prosperidad. Exactamente. Este es el evangelio. Entonces eso fue lo que dijo Jeremías. Tú me redujiste a mí a nada. Yo soy ahora prácticamente, y muchos de ellos, hasta el mismo David, casi todo pasaron por situaciones. Elías deseó la muerte, perseguido por Jezabel. Después de a él haber descendido fuego, 450 baales no liquidó Elías, y luego se mete en una cueva porque se sentía deprimido, y posiblemente ya le había llegado su tiempo, pero entró en una depresión tan profunda que deseó la muerte. Job también maldijo el día en que nació. Maldijo el día en que nació. Dijo, maldigo el día y la hora y la persona que le trajo tan nueva a mi madre, de que hijo varón te nacido. Empezaron a declarar, y estos hombres todavía siguieron siendo hombres de Dios. Entonces, eso es lo que me gusta a mí de la Biblia, para ir cerrando, es que la Biblia no esconde la necesidad del ser humano. No esconde las batallas espirituales ni emocionales de ninguno de los hombres de Dios. Entonces nosotros no somos menos espirituales ni menos hijos de Dios porque estemos pasando un problema emocional y un problema de depresión o un problema de enfermedad. Usted sigue siendo la misma hija de Dios que usted era antes. Nunca deje que el diablo le meta en su mente que mira cómo Dios te tiene, porque eso es lo que hace el diablo. Mira cómo Dios te tiene a ti. Tú podías estar mejor, pero como te metiste al evangelio y estás predicando la palabra, mira cómo te está. Tú podías estar más adinerado, podías estar mejor, pero mira cómo era cuando te tiene. El enemigo lo hace. No lo hizo cuando se presentó con Job. Se presentó, dice, Job está así porque tú lo tienes bendecido y lo tienes protegido, pero quítale todo eso. Y después que no pudo lograr eso con las cosas materiales, dijo, el diablo se presenta de nuevo con los hijos de Dios, le dice a Dios, toca ahora su carne, piel por piel, todo lo que el hombre tenía. Y dice Dios, tócalo a él, tócale su piel también, tócale la carne, tócale su salud, pero no toque su alma. Y ahí, ya pues, vamos a ser sinceros, ningún ser humano, por más espiritual que sea, o por mejor comunión con Dios que tenga, no llega a un punto donde la vacía puede quebrarse emocionalmente. Y Dios dijo, maldigo el día en que nací, maldigo el viento y todas esas cosas. Lo mismo que dijo Jeremías. Entonces, cuando usted asume una responsabilidad ministerial de parte de Dios, no piense que todas las cosas le van a ir bien. El Señor no dijo eso nunca. Si ustedes lo leen en el Nuevo Testamento, todos los apóstoles murieron como mártires. Muchos eran tirados en la fosa de los leones. Los leones los arrasaban con ellos. Entonces hoy en día nosotros decimos, bueno, yo quiero ser tú eres apóstol, pero todavía te falta algo. Tú vas a morir por un mártir, porque hay apóstoles que posiblemente cuando se aparezca una persecución en contra de las iglesias, ellos se encontran y quieran cerrar la iglesia y quieran hacer un sinnúmero de cosas. ¿Qué vamos a hacer cuando se desata una persecución en contra de la iglesia y la gente quieran decir que rechacemos a Cristo y que neguemos el Cristo en el cual nosotros hemos creído que esa no es la religión de los tiempos, y empiecen a cerrar la iglesia y empiezan a meter gente presa? ¿Cuántos de nosotros vamos a decir, yo ni lo conozco a ese Cristo? Y no, ahí es donde se va a probar quién es quién. Entonces tenemos nosotros que darle la gracia al Señor por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos da a nosotros la fortaleza. Nunca se deje engañar mentalmente por el enemigo, porque el enemigo le va a arrasar con su mente. El campo de batalla es nuestra mente, y el enemigo lo que anda buscando es el corazón nuestro, porque te puede tocar la piel, tú puedes estar enfermo, pero por el hecho de que yo tenga una enfermedad no quiere decir que yo tengo que perder mi gozo y tenga que perder mi comunión con Dios, porque Dios, aun cuando yo esté enfermo, Él sigue siendo mi Dios. Tú eres mi Dios, te amo, Señor, tú eres mi sanador. No deje que el enemigo le robe el gozo y le robe a usted lo que Dios le ha dado, porque eso es donde lo que Él anda buscando es sentarse en su corazón para que usted niegue a Dios y niegue al Espíritu Santo de Dios, quien es lo mejor que tenemos nosotros. Amén. Amén.
Y le vamos a dar las gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por habernos permitido, Señor, traer esta enseñanza. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria